bellos de las luces y las sombras, les voy a lanzar una pregunta para este video. ¿Ustedes saben quién habla dentro de su cabeza? ¿Se han puesto a pensar que probablemente eso que estás interpretando no es tu pensamiento? ¿No es algo que se está generando dentro de tu cerebro? Había un tema que para mí era sumamente fundamental cuando yo empecé en investigar de la espiritualidad, porque yo me preguntaba lo siguiente. Es más, espérense, ahorita les voy a hacer esa pregunta que yo me hacía. Les voy a decir lo que acaba de suceder. Había una persona, una muy querida amiga, súper sabia, que me habla y me dice, estoy teniendo esta situación, estos pensamientos recurrentes y están afectando mi físico. Pero ojo, ella creía que era al revés, que había estos malestares físicos y esos malestares físicos eran lo que estaba generando los pensamientos y no viceversa. Entonces yo le dije amorosamente, amiga mía, debo decirte que lo que estás pensando no es tuyo y esos pensamientos recurrentes y rumiantes están generando esta situación. Acto seguido voy a su casa, hacemos 3 limpias, una calibración de cuerpos y una activación que te voy a enseñar para poder quitar estos pensamientos rumiantes así. ¿Y qué sucedió? Pues justamente bajaron las situaciones, es que les iba a decir impactaron, bajaron las sensaciones físicas, estos malestares que estaba teniendo y también bajaron las sensaciones emocionales. Ahorita les voy a explicar por qué sucede esto. Resulta que cuando yo estaba empezando en este tema de la espiritualidad y empecé la investigación que les decía, yo me preguntaba, porque mi cerebro cerebrado solamente tenía la estructura para entender un tipo de seres etéricos. A lo mejor les pasó en algún momento a ustedes, o a lo mejor ustedes tenían un sistema de pensamiento mucho más amplio que el mío, pero el mío de verdad era compacto, muy compacto. Entonces, para mí estaba en claro que existían los fantasmas, los famosos desencarnados. Esos me quedaban claro que existían. Pero después cuando empecé a escuchar que los ángeles y que los arcángeles y luego llegaron el tema de los elementales y no, ya no me hacía sentido nada. Y los extraterrestres menos, o sea, cómo entraban todos en el mismo cuento. No tenía sentido para mí. O existían unos o existían los otros. Entonces, el día de hoy te voy a explicar cómo es que hay 6 grandes grupos, repito, sí, 6 grandes grupos de seres que no tienen la materia tan densa como la tenemos nosotros, porque en realidad hablar de materia es un poco como fantasioso, porque ya sabemos que si nosotros ponemos nuestra mano en un microscopio, al final lo que vamos a encontrar debajo de todo lo que son moléculas y células, el compuesto final es energía. Entonces somos energía, solamente que estamos densificados y eso nos da la sensación de que somos materia, pero en realidad, pues, materia, así que digas, uy, qué materia, pues no. Es un poco impactante porque te pones a pensar, o sea, como nunca he tocado mi cabello, pues no. Nunca he tocado la piel de otro ser humano, no. Nunca he cargado a un niño, pues no. Pero está tan bien hecha esta holografía que nos da la sensación de que así es. Y está maravilloso, por algo decidimos venir a jugarla. Pero en esta situación de todos los seres y todos los tipos de sabidurías, inteligencias, presencias con los que nosotros tenemos contacto constantemente, estamos hablando de que hay 6 grandes grupos, ¿vale? Y te voy a estar explicando cada uno de ellos. Y también te voy a decir algo bien importante. Tenemos receptores en nuestra hermosa cabeza. Tu cabeza no es un campo cerrado donde solamente pasan cosas adentro. Tu cabeza es un intercambio energético donde efectivamente están ocurriendo estímulos internos, están todo el tiempo pasando cuestiones energéticas que te van generando estas famosas sinapsis, es decir, estos caminos trazados entre neurona y neurona donde se genera
una carretera de pensamiento. Esto se logra a través de esas conexiones energéticas. Pero más allá de lo que sucede adentro del cerebro y que va modificando la estructura del cerebro y que se modifica conforme tú vas cambiando, eso se llama plasticidad cerebral y lo pueden ver, está en las neurociencias. También está más que documentado, vayan a ver todo lo que tiene que ver con las investigaciones de Jacobo Greenberg a nivel telepático, todo lo que ha hecho Joe Dispenza en cuestión de mapear el entrelazamiento cuántico con respecto a personas que meditan constantemente juntas. Todo esto tiene que ver con esta capacidad de comunicación externa. Todo el tiempo estamos en telepatía. Gente, escríbame aquí abajo en los comentarios. ¿A quién no le ha pasado? Y póngame, a mí no, nunca, que de repente están pensando en alguien y ese alguien te escribe por teléfono o te llama. Escríbanme aquí abajo. Quiero ver cuántas personas me escriben que no. Porque cada vez que yo doy una plática y hago esta pregunta, ahí en físico y en vivo, todas las personas levantan la mano. Ahora, tal vez estén mintiendo por convivir. También se vale. Y aquí, detrás de cámaras, que es más sencillo decir, a mí no, ya no me da miedo no levantar la mano, quiero ver a cuántas personas no les ha sucedido. Estos temas telepáticos a los que todos estamos expuestos continuamente, también tienen que ver con los tipos de seres con los que nos comunicamos. Esos pensamientos, esas grandes ideas que crees que tienes, están siendo suministrados por todos estos tipos de inteligencias. Y aquí viene la parte importante, porque si ellos te están suministrando información, ¿qué tanto realmente estás pensando tú en tu vida y qué tanto estás siendo suministrado, esclavizado, atontado, motivado por otro tipo de presencias, inteligencias que no son la tuya propia? Ahora, quien toma la decisión de escucharlo, pues somos cada uno de nosotros. Entonces, ahí te va. Primer grupo con el que te comunicas. Los desencarnados. Ojo, los desencarnados no son igual a los trascendidos. Y esto me costó años entenderlo. Y te lo voy a poner bien sencillo. Los desencarnados se quedaron sin carne, se quedaron sin este estado denso de la energía, que pareciera que tiene un cuerpo. Se quedaron sin eso, pero siguen teniendo los otros 6 cuerpos que tú tienes. Tienen un cuerpo mental, tienen un cuerpo energético, tienen acceso a su cuerpo supraconsciente, tienen un cuerpo álmico, tienen un cuerpo espiritual y tienen otro que se me acaba de olvidar. Ah, sí, el cuerpo emocional. Son los 6 cuerpos que tienen. El único que no tienen es la proyección, la pantalla que genera la sensación de un cuerpo físico o que nos hace percibir un cuerpo físico. Eso es lo único que no tienen los desencarnados, pero siguen teniendo un ego, siguen estando enchufados a la Matrix, siguen contándose historias. La mejor manera de verlo es lo que pasó en la película El Sexto Sentido. Yo supongo que recuerdan esa película. Si no la han visto, pues acá escríbanme en los comentarios y véanla. Resulta que el psicólogo, que ya estaba desencarnado, seguía con su misma perorata. Él seguía en su idea de matrimonio, él seguía en su idea de que estaba trabajando, que estaba ayudando a las personas. Nunca se dio cuenta ni siquiera que había desencarnado, porque vivimos tan absortos en nuestra propia historia. De hecho, esto lo conté en la entrevista con Fepo. Vivimos tan absortos en nuestra propia historia que ni siquiera nos damos cuenta de qué está pasando al lado. Por ahí en la entrevista de Fepo contaba que un amigo, que no, sigo sin acordarme quién fue, amigo o amiga. Si tú te acuerdas que tú me contaste esto hace muchos años, por favor, escríbeme en los comentarios. Resulta que este amigo o amiga decía que había hecho un experimento durante algún tiempo donde las personas llegaban y le decían, hola, ¿cómo estás? Y él contestaba, mexicanos al grito de guerra. Para los que son de otros países no sabrán, pero esa es una parte de una estrofa del himno nacional. Y entonces las personas le respondían, ay, qué bueno, me da mucho gusto verte, salúdame a la familia. Ni cuenta se daban de que les estaba diciendo este pedacito del himno nacional.
porque estamos tan absortos en nuestra idea, estamos tan absortos en nuestra loquera que no alcanzamos a ver el todo. Hace poquito hablaba con una persona y le decía, ay, me acuerdo de esta parte bien bonita que vivimos juntos, y me decía, ¿tú te acuerdas de cosas que yo no me acuerdo? Para mí esto estuvo horrible, esto estuvo pésimo, esto fue espantoso, yo me acuerdo de las cosas horribles y yo no sé de qué me estás hablando. Y claro que yo tengo la capacidad de recordar las cosas feas, pues sí, pues ahí están, pero pareciera que esa persona borró por completo o nunca vivió la otra parte, la parte que yo recuerdo con mucho cariño. Entonces, esto tiene que ver con nuestra facultad de atención a través del ego. Recuerden que el ego se ha generado una personalidad, y personalidad significa realidad personal. Nada más está invertido. Y esta realidad personal nos lleva a que, aunque hayamos 40 personas en un lugar viviendo la misma situación, no la estamos viviendo igual. No la estamos percibiendo igual y no va a tener el mismo impacto sobre nosotros. Eso es matemática 1 del funcionamiento de la personalidad y del funcionamiento de esta Matrix. Nunca vamos a vivir la misma experiencia. Entonces, lo mismo pasa con los desencarnados. Los desencarnados viven su mismo cuento, están en su propia locura. Algunos se habrán dado cuenta que ya desencarnaron, pero no quieren partir, como cuando de repente no quieres dejar ir al ex, y se vale, todo se vale. Hay desencarnados que, como en el sexto sentido, ni siquiera se han dado cuenta que ya no están, ¿vale? Ahora, los trascendidos, ojo, con los trascendidos no tenemos opción a comunicarnos. Por eso es que hay muchas personas que cuando acuden a canalización conmigo me dicen, bueno, no a mí, a Lu, le dicen, oye, dile a Gwen que quiero contactar con mi abuelita. Y siempre les decimos, no hay certeza de que puedas comunicarte con esa abuelita. ¿Por qué? Porque esperamos que haya trascendido y por lo tanto no puedas comunicarte con ella. Es decir, ya están en un siguiente estado evolutivo y ya salieron del simulador. Entonces, con los trascendidos no podemos comunicarnos. Son iguales a los desencarnados, pero ya se quitaron el cuerpo mental egoico y están en otro estado de conciencia. Ahora voy con el segundo grupo, guías y maestros. Aquí es todo un tema, porque las personas muchas veces queremos comunicarnos con nuestros guías y muchas veces los confundimos con los maestros e incluso no entendemos que hay diferentes tipos de guías. Hay personas que dicen, es que el comunicador tal ha dicho que hay 3 tipos de guías o que hay 3 guías por persona. Y me preguntan también muchos que si estos guías son iguales a sus ángeles de la guarda. Les voy a decir la clasificación que para fines prácticos ocuparemos aquí. Tienes un guía principal, tienes guías primarios que acompañan a ese guía principal, que digamos son el equipo originario o primigenio. Después vas a tener a los guías secundarios que entran en diferentes momentos de tu vida dependiendo cuando los vas necesitando. Y luego tienes guías complementarios. Esos guías que pues de repente un día dices, solicito, eso es muy bueno, la técnica de poner el cielo a trabajar, excelente canalización. Solicito a la oficina celestial me mande un mecánico aquí y ahora que solucione el tema que está teniendo mi auto. Y de repente empieza a funcionar el auto. O de repente llega alguien en medio de la carretera y te lo soluciona. Todos esos estamos hablando de los guías complementarios. Entonces, tu guía original pues va a estar ahí pegado a ti. Los guías primarios van a ser parte del equipo de ese guía original y tienen diferentes vibraciones y diferentes capacidades de conexiones. Después vas a tener a los guías secundarios que van a entrar en diferentes momentos de tu vida porque requieres más creatividad, porque requieres más conectividad a cierta situación, a cierta lógica, a ciertos puntos de vista, a diferentes frecuencias e informaciones, y entonces se van a acercar en ese momento que tú los estás requiriendo. Digamos que si lo viéramos en círculos, tú estarías al centro, luego estaría tu guía primario frente a ti
tu guía original frente a ti, los primarios estarían alrededor en el primer círculo, el segundo círculo serían tus guías secundarios y en el tercer círculo estarían los guías complementarios. A todos ellos tienes acceso y se están comunicando continuamente contigo. Regularmente es cuando tienes esos momentos de wow. Ahorita me voy a regresar al punto 1 para que sepan cómo se ven los desencarnados. Es más, me voy a seguir. Ahorita les digo cómo se ve cada uno en estas diferentes comunicaciones para que sepan saber cuál es cuál. Entonces, desencarnados. Por cierto, y estamos ahorita ya con el taller de canalizadores activo que empieza la próxima semana. Entonces, si te quieres integrar, más que bienvenido para que nos sumerjamos en este mundo. Guías y maestros sería la manera en la que se comunican los guías a partir de esos momentos wow, o a partir de estos sueños o de estas ideas que de repente se generan, estas epifanías o estos momentos de creatividad donde todo se te mueve y te sientes súper motivada, súper motivado. Después vienen los maestros y aquí se dividen en dos: maestros ascendidos y maestros descendidos. Muchas veces creemos que solamente existen los maestros ascendidos luminosos, pero nanay. Hay igualmente maestros descendidos y por cada maestro ascendido hay un maestro descendido y adivina qué, vienen en duplas, es decir, son amiguis, son cuates y son parte del mismo espíritu que se está manifestando y se está experimentando desde dos polaridades. Siempre que mandas llamar a un maestro ascendido, pensemos a María Magdalena, vendrá su contraparte, vendrá ese maestro descendido que es Lilith, ¿vale? Así es como funciona. Entonces, si tú estás llamando a María Magdalena desde un espíritu creador, desde una frecuencia amorosa, desde un estado de certeza y de empoderamiento personal, tendrás acceso a María Magdalena. Pero si entras desde el miedo, desde la duda, desde la carencia, desde el dolor, ¿con quién vas a contactar? No será María Magdalena. Por ahí vean la entrevista de FEPU y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo y es bien, bien complejo. Entonces están los maestros ascendidos y descendidos y vienen en duplas y con ambos te vas a poder comunicar dependiendo de la frecuencia vibratoria en la que estés en ese momento, es decir, en el estado emocional en el que estás. ¿Todos bien hasta ahí? Súper. Vámonos con el tercer grupo, seres de luz y seres oscuros. Aquí entran los ángeles, los arcángeles, es más, se los voy a leer. Gracias. Se los voy a leer toditos para que luego no digan, ay, es que Wendy ni investiga, nada más dice por lo que era. Digo, de todas maneras lo van a decir, ¿no? Entonces, pero prefiero decirlo con fundamentos a cualquier otra cosa. Vienen ahí en los seres de luz también estas entidades luminosas, los hermanos solares están ahí, hay un montón, ahorita se los voy leyendo, nada más déjenme que me cargue esto. Y en los seres oscuros ahí están entidades del bajo astral, están entidades demoníacas. En los seres de luz se me olvidó mencionar las deidades. Bueno, ahorita se los voy a decir todos para que no estemos como a medias, ¿vale? Miren, en los espíritus desencarnados, familiares fallecidos, amigos fallecidos, ancestros, espíritus errantes, espíritus elevados, esos ya los conocen, ¿va? Ahora nos vamos con los ángeles. Les decía, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades. Esos son los tipos de seres de luz a los que podemos tener acceso. También vienen en estos, los que les decía, los seres, espérenme, entidades densas o perturbadoras. Tenemos larvas astrales, parásitos energéticos. Miren, no se los voy a mencionar porque esto es la clasificación de alguien más. Se los voy a poner como creo que son importantes. Los espíritus confundidos, los demonios, los obesores, ojo, no sé qué sean, ahí búsquenlo. Los obesores y los tricksters. Ojo, me voy a parar en estos últimos. Los tricksters son aquellos
estos son más peligrosos que cualquier ser oscuro que se alimenta de tu miedo. Porque un ser oscuro va oportunista, por decirlo de alguna manera, te sientes medio triste, medio mal, pum, se agarra de ti, o bien estás tú muy bien y de repente se presenta con una cara horrible. Decía por ahí una persona a la que quiero mucho, que había empezado la fiesta de disfraces y decía, pues si se quieren ver feos, yo también me puedo ver feo. Y creo que es una manera muy bonita de verlo. Quieren que nos disfracemos de Halloween, pues órale, nos disfrazamos todos y miren qué feo me puedo ver. Y tú te puedes proyectar hacia el etéreo, entendiendo que esto es un juego y que están tratando ellos de bajar tu energía a un estado de miedo. Se acabó. Pero esos son los oportunistas. Los tricksters se hacen pasar por otros y se ven hermosos y parecen bajados del cielo y se parecen al Maestro Jesús y se parecen a tu abuelita, pero es exactamente el cuento de Caperucita. Los tricksters son entidades, en este caso el lobo, disfrazados de alguien más, en ese caso la abuelita. Entonces, muchas veces las personas llegan y dicen, no, es que yo soñé con Gwen, que me decía tal cosa, muy probablemente no era yo. O soñé con mi abuelita, pero la sentía rara, muy probablemente no era tu abuelita. Es que llegó el Maestro Jesús y me dijo que yo era Neo, el elegido de la Matrix, muy probablemente no era el Maestro Jesús. Hay un truco para desvelar a los tricksters y ese se los voy a decir al final junto con los cortes, ¿vale? Me voy a ir más rápido. También vamos a poder encontrar en estas entidades de bajo astral, les decía, que vamos a encontrar a esos servidores del oscuro. Ojo, los seres luminosos, y por eso es que en el punto 3 no se los estoy separando, los seres luminosos y los seres oscuros, al igual que los maestros ascendidos y descendidos, también entran en comunión, se entienden como partes complementarias. Los únicos que entendemos la dualidad de bueno y malo, negro y blanco, somos nosotros. Pero en otros estados de conciencia es mucho más notorio que todos somos parte de la misma unidad y que todos nos requerimos a todos los demás, ¿vale? Me voy con el cuarto punto, los seres estelares. Y aquí, bueno, estos nos encantan. A los que ya dejamos atrás la historia de los grises que nos están corrompiendo, nos encanta esta situación de poder comunicarnos con ellos. Entre algunos de ellos, ojo, yo he tenido acceso a saber que existen al menos 500 razas estelares. No las conozco todas, solamente me han dado el número, así es que voy a hablar de los más comunes de los que se habla continuamente. Pleiadianos, arturianos, sirianos, andromedanos, liranos, veganos, antarianos, estos no los conozco, me están mencionando Ators, Yael, no los conozco, los amorosos Urma, mantideos, los grises, y bueno, de ahí podemos agarrar todavía un montón más, ¿vale? Pero bueno, son como de los que más se habla. Ojo, no... ¿saben quiénes también se me fueron? Los seres de agua. Se me fue su nombre, pero bueno, no están aquí. No. A ver si me acuerdo al ratito. O si me pueden poner aquí abajo. Los que se parecen a los delfines y todos estos también entran en los seres estelares. Los seres solares podrían estar o en seres de luz o en alguno de estos, ¿vale? Aquí estamos hablando de cualquier raza que no esté en la Tierra. Así de sencillo, ¿vale? Después nos vamos a naturaleza y elementales. No es cierto, me está faltando uno. ¡Uy! No les dije. Bueno, a ver, es que esta que les quiero mencionar de conciencias colectivas entra en cualquiera de los 6 puntos, pero a manera de agrupación o equipo, ¿vale? Entonces pueden haber un cúmulo de maestros, como por ejemplo Tío, que canaliza Sheila, no me acuerdo su apellido, por acá pónganmelo abajo. Esos son conciencias colectivas, ¿vale? Pero pues en su caso serían seres interdimensionales, que sería parte de este cuarto grupo de los seres estelares. Después podemos encontrar, por ejemplo,
el consejo de Andrómeda, podemos hablar del consejo de ancianos, consejos kármicos, consejos de luz, conciencias crísticas. Aquí también podríamos estar hablando de, se me fue el nombre, me están yendo muchos nombres el día de hoy, hace falta hacer más ayuno. Todos estos tipos de civilizaciones que se conectan con nosotros también estarían como estas conciencias colectivas, pero les digo, pueden haber conciencias colectivas de desencarnados, de guías y maestros, de seres de luz, de estelares, y nos vamos ahorita con las conciencias colectivas de la naturaleza y los elementales, ¿vale? En seres de la naturaleza podemos encontrar comunicación con seres del agua, por ahí. Corríjanme los que realmente saben de esto, pero me parece que aquí es donde entran algunos de los orishas. Nada más que yo con las religiones afrodescendientes saben que tengo mi límite ahí. Será un tema kármico, será una cuestión de estructura mental, pero pues no me meto mucho en ese asunto. Entonces, podemos comunicarnos con el agua, podemos comunicarnos con la tierra, ojo, no como tierra, la madre tierra, sino estoy hablando de la parte elemento, no del planeta. Nos podemos comunicar con el fuego, nos podemos comunicar con el aire, nos podemos comunicar con el éter, nos podemos comunicar con el sol, nos podemos comunicar con la tierra como planeta, ahora sí, como conciencia planetaria. Nos podemos comunicar con los elementales, ahí van los elementales. Elementales de tierra, agua, fuego, aire, gnomos, ondinas, salamandras, sílfides. No conozco los sílfides, honestamente. Espíritus de la montaña, espíritus del bosque, hadas, duendes, trolls, todos esos tipos también nos podemos comunicar con ellos. Ok. Ese sería el quinto grupo. El sexto grupo. Este es bien tenso. Formas de pensamiento. Chan, chan, chan. Les voy a contar lo que hicieron unas personitas bien bonitas que amo un montón. Ellos estuvieron en Arcanos conmigo y estas personas empezaron primero a entrar en miedo. Algunos de ellos estaban tomando el diplomado de luz de 7 cuerpos, todo iba maravilloso, hasta que les empezó a corresponder dar terapias. Y cuando entraron a ese punto donde les correspondía empezar a hacer sus prácticas, entraron en mucho miedo y muchas sensaciones de yo no soy capaz, yo no puedo. Y entonces al bajar a ese grado, de hecho hay una entrevista por ahí de una persona que justamente es de quien les estoy hablando, que empezó a generar este estado colectivo. Del otro lado, había una persona que empezó a dejarse guiar por una chica rusa, que era su vecina, vivían en la misma vecindad. Y entonces esta chica rusa le empezó a decir que yo tenía X o Y cosa, que no me podía ver bien, entonces que muy probablemente yo estaba intervenida. Estos de acá que estaban en ese estado de miedo y estos de acá que empezaron a entrar en estado de miedo porque me veían intervenida, y ahorita les cuento por qué, pues todos eran parte del mismo grupo y entonces empiezan a comunicar entre ellos y empiezan a decir que algo a mí se me metió y que yo estoy bien mal. ¿Qué empezó a suceder? Que empezaron a hacer un montón de canalizaciones desde el estado de miedo. No se percataron que estaban generando justo esto de lo que estamos hablando, formas de pensamiento, tulpas y egregores. Y no saben la cantidad de tulpas y egregores que nos hemos generado. Yo nada más les estoy contando de la mía personal. Y esas personas ni siquiera siguen sin darse cuenta, siguen dando entrevistas de cómo yo soy X o Y y que me han visto con garras y con colmillos y que no sé qué. ¿Qué sucedió? Que el pensamiento colectivo tiene esa capacidad de generar egregores. Y los egregores se pueden ver a manera de entidades, se pueden ver a manera de realidades, se pueden ver a manera de energía, se pueden ver a manera de lo que ustedes quieran. Tenemos la capacidad de proyectar de manera colectiva lo que queramos. ¿Se acuerdan cuando el Maestro Jesús decía, cuando hay dos o más, creo que decía, ¿no? Dos o más en
presencia conmigo, o ¿cómo decía? Acá escríbanmelo abajo, pero bueno, que estaban pensando que estaba ahí el Maestro Jesús, yo estaré presente. Algo por el estilo. Nada más que aquí estamos hablando del estado de creación. Una persona para sí misma se puede generar una tulpa. Esta tulpa va a ser una entidad que tú vas a jurar que existe, que tú vas a jurar que está ahí, que tú vas a jurar que tiene una cierta personalidad, una cierta energía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto se comunica con otros, lo que generamos son egregores. Puede que estos egregores tomen una fuerza tan grande que puedan generar afecciones a las personas que las están co-creando, por supuesto que sí. Ahora, hay egregores que podemos generar de manera positiva y hay egregores que podemos generar para que no sea para nuestro más alto bien. Eso ya es decisión de cada quien desde el estado de voluntad. Ahora, dentro de estas formas de pensamiento, cuando estamos generando tulpas y egregores, por supuesto que se pueden mezclar diferentes seres y entidades de las que estamos hablando aquí. Pueden entrar tricksters porque ya estamos en esa frecuencia baja, a la mejor de un egregor, como en este caso, de Gwen, que le crecen colmillos y garras y que creo que me mandaron llamar como a 1000 seres de luz o a 1.000.000 de seres de luz. Me sentí súper importante ese día porque mandaron llamar a 1.000.000 de seres de luz o no sé cuántos seres de luz, 6.000 seres de luz. Por ahí está en un video súper loco que nunca alcancé a ver, nada más me enseñaron esa partecita para que vinieran a combatir mi oscuridad. Fue muy intenso. Imagínense el poder que le dieron al egregor de que pensaban ellos que era Wendy, que necesitaron tantos miles o millones de seres de luz a que viniera a combatirlo. Y ahora, bien, lo mandaron llamar desde el estado de la ira contra mí, no se dan cuenta que eran sus propias conexiones neuronales canalizando con otras personas, o estos puntos donde entraron a lo mejor en miedo, en sentirse traicionados por mí, o el sentir que yo estaba tomando ventaja sin darse cuenta pues que ellos mismos son los que se habían enrollado en esa situación. Y adivinen qué, cuando uno manda a llamar 1000 o 1.000.000 de seres de luz para combatir desde el miedo, desde la culpa, desde la ira, adivinen a quién mandaron llamar junto con sus seres de luz, porque los seres de luz no podían entrar en ese estado en el que estaban ellos. ¿Sí? Sus duplas oscuras. Pero bueno, pues cada quien va aprendiendo en estas loqueras, ¿vale? Entonces, ¿a qué vamos ahorita? Cada uno de estos seres se comunica de una manera diferente. Cuando tú estás hablando con desencarnados, muy probablemente te vas a acordar de tu abuelita en cierta situación y vas a decir, ay, ¿por qué me estoy acordando de la abuelita? O vas a sentir el aroma del olor del perfume de tu mamá, o de repente va a aparecer por ahí la foto de tu papá o se va a caer. Todas esas son maneras de comunicación de los desencarnados. También los puedes tener en sueños, solamente que es bien importante que incluso en tus sueños vayas aprendiendo a tener sueños lúcidos poco a poco. Ahorita igual y te alcanzo a dar una técnica o te la voy a dar en otro video, ¿vale? Donde hablemos un poquito de cómo ir generando estos sueños lúcidos y cómo ir generando poder sobre ti durante los sueños. Entonces, estos desencarnados te van a llegar con una memoria o con un simbolismo muy, muy claro de que son ellos. Después, los guías y maestros. Cuando estamos hablando de guías y maestros luminosos, vamos a entrar en este estado de lo que les decía, estado de eureka, wow, acabo de tener una epifanía, es que esto es para mí, me siento motivado, me llegó una solución que no imaginaba, de pronto llegó alguien que me llegó a dar la respuesta a algo. Todo eso tiene que ver con guías y maestros. Del lado de la luz, del lado de las sombras, vamos a encontrar parejas que tienen algunos aspectos o rasgos narcisistas, relaciones violentas, no solamente de pareja, estoy hablando de cualquier tipo, personas que llegan a atacarnos, también pueden llegar a manera de pensamientos oscuros, como
alguna situación en la que me tengo que ir a meter, pero que va a ser de larga duración. Se van a dar cuenta de la diferencia entre los seres oscuros y los maestros descendidos, ¿vale? Pero los maestros descendidos te van a llevar a acompañarte a que te metas a esa situación medio catastrófica donde te van a hacer fraude, donde a lo mejor te puedes enfermar, donde te vas a perder, donde vas a sentirte triste, donde incluso te puedes llegar a hacer daño. Todas esas cosas pueden suceder a través de los maestros descendidos. Seres de luz y seres oscuros. Los seres de luz te van a compartir información, pero nunca te van a decir que tienes que hacer algo, ¿vale? Igualmente con guías y maestros, bien importante. Te van a brindar información y te dirán, comadre, compadre, ya ves tú qué haces con eso. Ahora, los seres oscuros te van a hablar de urgencia, te van a hablar de que tienes que hacer algo, de que si no haces ese algo, algo horrible va a pasar. Te van a hablar de necesidades, de miedos. Esos van a ser todo lo que tiene que ver con los seres oscuros. Recuerda, estoy hablando de pensamientos internos, pero también los puedes ver de manera objetiva a través de mensajes que te aparecen en tus redes sociales, de personas que se acercan, de espectaculares que puedas ver en la calle, de conversaciones que puedas tener con amigos, porque por supuesto que tus amigos también están teniendo todas estas conexiones continuamente. Entonces, todos esos, dependiendo de cómo se está abordando algún tema, ya vas a saber tú qué tipo de ser es. Después estamos hablando de los seres estelares. Los seres estelares igualmente hay seres estelares muy conscientes y seres estelares menos conscientes. Hay seres estelares amorosos y seres estelares oportunistas. Igualmente, o sea, sucede hasta en las mejores familias y todos tenemos un ratito de luz y un ratito de oscuridad. Así es que en los seres estelares pasa exactamente lo mismo. Recuerden, los seres estelares en estados de conciencia expandido o que están, digamos, en frecuencias un poquito más elevadas o más amplias, te van a mostrar, te van a traer información, jamás se van a acercar a ti para generarte miedo, angustia, enojo, eso no va a pasar. Si eso es lo que te está generando tu extraterrestre de cabecera, déjame te digo que no está tan amoroso como tú crees. Misma situación con los seres de la naturaleza. Seres estelares se van a comunicar contigo a través de viajes astrales, a través de visiones, en meditaciones, aunque también puede pasar con los seres de luz y los maestros ascendidos y descendidos, con tus guías y desencarnados también. Pero los seres estelares también van a ocupar las meditaciones para poderse comunicar contigo, te van a traer muestras de lo que sucede en otros estados, en otros confines del universo y la galaxia. Los seres de la naturaleza y los elementales. Igualmente van a haber unos que son bien canijillos y que de repente hay que traerles dulces y miel porque si no nos andan haciendo ahí cositas y que si nos roban el anillo del engagement ring, ¿cómo se dice? El anillo de compromiso o el anillo de bodas, ya nos ha pasado con varios, que de repente puede suceder que está lloviendo. Puede suceder que, miren, estamos hablando de los elementales y empezó a llover. Bueno, si escuchan ruido, es el ruido de la naturaleza, nuestros hermosos hermanos de la naturaleza del agua. Y hay otros elementales que van a estar para apoyarte, que están a tu servicio. Hubo por ahí un elemental que trató de protegerme mucho tiempo de una entidad que estaba dentro de mi closet bien rarita, bien fea, que incluso rasgó la pared. Y ese elemental me decía que no lo desapareciera porque yo le decía, vete de aquí, y me decía, no, porque estaba realmente en apoyo a cuidar que esa entidad no saliera de ahí. Entonces vamos a tener elementales que van a estar ahí a nuestro servicio y vamos a tener otros elementales que están ahí por diversión. Y pues bueno, hay que poder trabajar con cada uno de ellos de diferente manera. ¿Qué podemos ver de ellos? Por igual que se van a manifestar a través de estas peculiaridades materiales, como algo que se me mueve del lugar, como algo que un día está, o sea, a lo mejor veo piedras apiladas. Alguna vez me mandaron un video de una flor que se movía así y esa parte estuvo súper interesante porque se veía literalmente cómo la agarraban y ¡pum! La dejaban levantarse otra vez.
Por ahí tengo un video, a ver si se los logro localizar porque tiene muchísimo tiempo esa historia, donde aparece una hadita que me está jugando con un pelo mío y ahí se ve la lucecita de la hadita y se ve cómo se mueve el pelo. Entonces, todos estos elementales siempre van a tener una manifestación física, no tanto la comunicación telepática. Y las formas de pensamiento, donde están las tulpas y los egregores, pues evidentemente vienen sí de un pensamiento que tú primero originaste y que luego se está viendo manifestado. Entonces cada uno de ellos se va a comunicar contigo de manera diferente. Ahora, es bien importante que sepas, todo esto se manifiesta a manera de ideas, de comunicaciones internas, es decir, de pensamientos propios. Algunas veces los escucharé con mi propia voz, otras veces los escucharé con la voz de alguien más. Muchas veces los voy a ver a manera de un pensamiento gráfico. Es que acabo de ver claramente X cosa. Todo eso son comunicaciones de estas entidades, pensamientos rumiantes también. Y esta es la parte bien interesante. Muy probablemente si ya has estado en contacto con el mundo de las neurociencias, has escuchado que dicen, no dejes alimentar un pensamiento negativo porque llegan 1000. Y por ahí alguien ha manejado este paralelismo donde dice, si tú alimentas a un pensamiento negativo, es como si le dieras de comer a una paloma. Cuando volteas ya hay cientos alrededor tuyo. ¿Pero por qué? Porque todas estas formas de presencias e inteligencias siempre están en comunión con nosotros y en comunicación con nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando de repente tú entras en un estado triste porque estás viviendo acabas de pelearte con alguien de tu familia y entonces entras en un estado denso y todos estos seres, sobre todo los más oportunistas, dicen, listo, ahora sí estamos en la misma frecuencia y podemos hablar en el mismo idioma. Y entonces viene la sensación de, es que no sirvo para nada, es que nadie me quiere, es que tal, y en ese que tú piensas que son tus 50,000 pensamientos que te hacen sentir que no vales nada, adivina qué, no son tuyos. Por eso es que cuando alimentamos un pensamiento negativo es como darle de comer a una paloma, porque entonces ya les abriste la puerta a todos los demás para que entren y empiecen a aventarte toda su porquería. ¿Por qué lo hacen? Porque es en ese estado de frecuencia, cuando tú entras en la misma frecuencia que ellos, lo que sucede es que entonces ellos pueden conectarse en conciencia contigo para poder vivir sensaciones humanas. La mayoría de las personas te van a hablar de que te roban la energía y no es eso. En realidad tu energía ni les importa. Ni que estuviera tan bonita, ni que estuviera tan lavada. No, en realidad lo que ellos quieren es vivir la experiencia humana porque desde este estado denso de la materia se tienen sensaciones a las cuales no se tiene acceso en muchos otros planos de conciencia. Si no estás en la tercera, cuarta y cachito de la quinta dimensión, no tienes acceso a tantas sensaciones. Entonces, ellos pueden vivir la experiencia humana a través de ti e incluso tienen la oportunidad de evolucionarse mucho más rápido de lo que sucedería en cualquier otra densidad con su dimensión. Repito esto. Seres de otras densidades con sus dimensiones no tienen la capacidad de evolucionarse tan rápido. Es por eso que este simulador no solamente es canijo, es duro, es complejo, pero tiene una gran ventaja, que cuando tú entras aquí, tú evolucionas, ¡pum! Si te das permiso, si te encajas te agarras del ego y te crees la que te está contando el ego, nomás no vas a llegar a ningún lado. Pero si tú logras desapegarte del ego, lo que haces es hacer unos saltos cuánticos brutales. Entonces tienes dos ventajas. Una, tienes la capacidad de conectar y vivir y experimentar sensaciones, sentimientos y emociones. Y por el otro lado, a través de todo esto que experimentas, tienes la capacidad de dar saltos cuánticos y evolucionar. ¿Quién no quiere un paquete 2x1? Por supuesto que todos estos seres quieren acercarse y vivir lo que tú estás viviendo y experimentar lo que tú estás experimentando. Entonces, por supuesto, tú tienes un pensamiento negativo, entras a la misma frecuencia que ellos y un pensamiento rumiante se vuelven 400. Así es que vamos a hacer la técnica. Esta técnica a mí me encanta. Punto número 1. Lo que vas a hacer es lo siguiente.
Vas a decirle a este ser, entidad, alma, espíritu, presencia, parásito, larva, guía, maestro, ser, como tú le quieras llamar. Lo primero que le vas a decir es: ya te vi. ¿Qué me quieres decir? Eso es lo primero que vas a hacer. ¿Qué sucede cuando haces eso? Se quedan así. A las estatuas de marfil 1, 2 y 3 así. Madre ya me vio, ya me descubrió. Punto número 1. Y punto número 2, vas a cerrar tus ojos y hazlo conmigo. Respira profundo, inhala, exhala. Genera un tubo de luz alrededor de ti que te conecta desde el centro del sol hasta el centro de la tierra, protegiéndote de toda energía externa y limpiando todos tus cuerpos de toda conexión directa e indirecta, consciente e inconsciente, real e imaginaria, que no correspondan a tu origen y energía primigenios. Ahora, permítete percibir. Percibe todo el compendio de conexiones de tu cerebro con el exterior. Puedes sentirlos, imaginarlos, verlos, escucharlos, o solamente saber que están ahí. Con tu mano dominante vas a crear unas tijeras doradas que vas a llevar hacia tu oreja. Y a la cuenta de 3 vas a decir: corto, libero y cancelo toda conexión de mi cerebro con el exterior. Vas a hacer estos cortes con tu tijera dorada de manera física. Si no sabes a qué me refiero, abre los ojos para que me veas con mi tijera posicionada aquí. Y vamos a cortar por la parte frontal de oreja a oreja. 1, 2, 3. Corto, libero y cancelo toda conexión de mi cerebro con el exterior. Ahora vamos por la parte posterior a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Corto, libero y cancelo toda conexión de mi cerebro con el exterior. Baja manita, relaja, inhala profundo, sostén el aire, mete más aire, sostén el aire, mete todavía más aire y a la cuenta de 3 vamos a expulsar fuertemente con tu exhalación todo resto de las conexiones que ya cortaste. 1, 2, 3. Y permítete disfrutar del estado neutral de pensamiento. Cuando salgas de este estado delicioso, escríbeme qué pensamientos se fueron y qué notaste cuando hiciste este ejercicio. Y ahora sí, a tu propio tiempo y sin forzarte, puedes abrir los ojos. Seres bellos de las luces y las sombras, espero realmente que hayan disfrutado esto. Se queda para los próximos 2 videos el explicarles qué técnica utilicé, porque estas se las voy a regalar a todos, qué técnica utilicé para que justamente entrar en protección, esta famosa te vemos intervenida, es que Gwen está poseída y parasita y todo eso, porque es que la gente no me puede leer, para que no puedan utilizar ni tu nombre, ni tu fecha de nacimiento, ni tu energía, ni nada, ni absolutamente nada, ni a favor ni en contra tuya. Y que tú seas el único amo y dueño y señor de todo esto, incluso tu voz la vamos a proteger, ¿vale? Eso se va a quedar para un siguiente video, y el otro video donde vamos a estar hablando de técnicas para podernos hacer y empoderarnos en el estado onírico. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el estado onírico o en tu estado de sueño tú puedes empezar a crear un montón de cosas, pero hay que irnos preparando. Entonces vamos a estar haciendo esos otros 2 videos. Mientras tanto, ve practicando
los cortes para poderte empoderar de tus pensamientos y que te des cuenta que tus propios pensamientos en realidad puede que sean entre el 1 y el 10% de lo que piensas todos los días. El resto de tus pensamientos están en alguno de estos 6 grupos que el día de hoy has conocido. Seres bellos de las luces y las sombras, ha sido un verdadero honor y placer. Recuerda que si quieres ser parte del taller de canalizadores, nada más comunícate con Lu al más 52 56 62 55 44 28. Ese es el WhatsApp de Lu. Repito, más 52 56 62 55 44 28. Y nos estamos viendo muy pronto, hermosísimos seres de las luces y las sombras. Hasta el próximo video.